un formato de 8 bits. Como nuestro microcontrolador es de 16 bits, delante de cada instrucción que utilicemos siempre con un puerto, tenemos que poner un modificador punto B, B de bueno, ¿sí? Punto B de bueno. Entonces vamos a ver entrada y salida digital, pero también vamos a ver interrupciones externas. Yo les quiero comentar que cada una de las líneas de los puertos, tanto del puerto 1 como del puerto 2 de toda la familia MSP430, tienen capacidad de interrupción. Entonces, repito, puerto 1 y puerto 2, todas las líneas que tenga tu micro tienen capacidad de interrupción. Ya si tienes puerto 3, puerto 4 y puerto 5, y etcétera, esas ya no se pueden habilitar como interrupciones externas, únicamente el 1 y el 2. Entonces, nuestro micro, el que vamos a manejar en el proyecto es este pequeñito. Únicamente tiene 10 líneas de entrada y salida. El puerto 1 lo tiene completo con sus 8 bits y el puerto 2 solamente tiene el puerto 2.6 y 2.7. O sea, nada más tenemos 10 líneas de entrada y salida. Sin embargo, ingenieros, aunque el micro pequeñito no carezca de 6 líneas del puerto 2, vamos a programar el puerto 2 como si tuviera las 8 líneas. Aunque no existan físicamente, de todas maneras habría que programar líneas que no tuviéramos, ¿no? Para acostumbrarnos a que todos los MSP se programen igual. En el caso del micro 2553, que viene con la Launchpad cuando lo adquieres, pues ese sí tiene los 2 puertos. Entonces, la programación, no importa si es para el pequeño o es para el grande, para una familia como de... en cuanto a registros, hay una diferencia entre el micro grande y el pequeño. Fíjense bien. Un registro que el micro grande tiene además que se llama P1 Cell 2. Y ahorita les voy a platicar de para qué sirve. Lo tiene el micro grande, el pequeño no lo tiene, pero de ahí en fuera, el Cell 2, pues todos lo tienen. Ahora, aquí le comento. Para poder utilizar un micro, primero se deben de programar los puertos de manera adecuada y hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Tú cómo es que decides si una línea va a ser entrada o salida? Pues primero tienes un circuito electrónico donde tu microcontrolador está puesto, forma parte de ese circuito. Y entonces el circuito pues ya te define qué líneas son de entrada o de salida. Si es que no participaste en el diseño. Si tú participaste en el diseño, pues a lo mejor te puedes dar el lujo de poner los dispositivos donde quieras, ¿no? Donde más te acomode. Para las entradas, lo primero que debes hacer es identificar si tu entrada recibe ambos estados lógicos, el 0 y el 1, o solamente recibe uno de los dos. Por ejemplo, con interruptores como los push button normalmente abiertos, ingenieros, se requiere ya sea de una resistencia de pull up o de pull down, porque los dispositivos mecánicos no te dan el 0 y el 1, ingenieros. Solamente les dan o 0 o 1, porque solamente cortocircuitan o abren. No sé si estaban conscientes de esto, ingenieros. Miren, así es rápido. Déjenme ver, aquí. Imágenes. Estoy buscando un push button. Por ejemplo, no, esto no. Una imagen de push button. Por ahí tengo. Es esto. A ver, ingenieros, vamos a empezar desde aquí. Esto es un botón normalmente abierto. ¿Están de acuerdo que si esta resistencia no existiera, la voy a quitar? ¿Este botón me da 0 y 1, ingenieros? Sí. No, no me da 0 y 1. Porque vamos a hacer el análisis. Me da 0 cuando cortocircuito, cuando yo lo primo. Porque cortocircuita la entrada P1, 3 a tierra. Pero cuando está abierto, esta entrada está flotando. No está conectada ni a 0 ni a 1. Está flotada, es como si no tuviera nada conectado. No sé si están de acuerdo o no, ingenieros. Sí, profe, de acuerdo. Entonces, de ninguna forma el botón abierto me da un 1, ¿eh? Solamente, repito, me da circuito cerrado o circuito abierto. Cuando lo primo, el circuito cerrado me conecta a la línea tierra. Pero cuando lo dejo abierto, la línea queda flotada.
Lo mismo, si el botón estuviera BCC, cuando el botón estuviera oprimido me da BCC, o sea, el 1 lógico. Pero cuando el botón está libre, está abierto, pues la línea queda flotada. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando tú tienes una entrada con un microcontrolador, primero tienes que saber si lo que está conectado a tu entrada te va a dar los dos niveles lógicos. El caso de compuertas, por ejemplo, te va a dar los dos niveles lógicos. O si es algo mecánico, ingenieros, solamente te va a dar un estado lógico, o tierra o BCC. Por lo tanto, necesitamos poner una resistencia para que nos dé el estado complementario. ¿Hasta ahí vamos bien, ingenieros? Por favor, contesten. ¿Me pueden decir sí o tengo una duda? Sí, Vamos bien. Está bien. Ok. Sí, profesor. Ahora, me regreso. En el caso de este botón, se necesita de una resistencia que vaya al contrario del botón. Fíjense bien, ¿cómo funciona la resistencia? En este caso, cuando el botón está abierto, en este punto, ¿alguien sabe qué voltaje existiría en este punto? Ahora, para poder saber qué voltaje hay en el otro lado de la resistencia, donde dice P13, hay que recordar que los microcontroladores están construidos con transistores de efecto de campo, FET, y que esos tipos de transistores no requieren de corriente para polarizarse, solamente requieren de un voltaje. Por lo tanto, ingenieros, si están trabajando con FETs, la corriente que se requiere para polarizarse una entrada es de 0. Te vuelvo a preguntar, si por la resistencia no circula ninguna corriente porque el transistor no lo necesita, ¿cuál es el voltaje en este punto? 3 volts. 3 volts, exactamente. La caída de voltaje a través de la resistencia es de 0. PR es igual a IR por R, pero IR vale 0 porque aquí tengo un transistor de efecto de campo. Por lo tanto, estos 3 volts que están aquí se reflejan aquí arriba. Y entonces, ahora sí, cuando el botón está abierto, yo tengo 3 volts. Y cuando cierro el botón, cortocircuito la línea tierra y entonces ahora tengo los 0 volts. ¿Ahora sí se entendió cómo es el funcionamiento de la resistencia, ingenieros? sí, profe. Sí, profe. Nunca la vayan a poner en serie al botón. La resistencia va tal cual la están viendo o puede ir al revés. Por ejemplo, si el botón va a BCC, la resistencia entonces iría a tierra. Ahora, ¿me pueden responder la pregunta que está aquí, que estoy haciendo? ¿Cómo calculo el valor de la resistencia, ingenieros? Ideas, por favor, no se queden callados. Con ley de Ohm. Ok. Pero sería 0 la corriente. Exacto. La corriente es 0. Vamos bien, vamos bien. Ese intento estuvo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ingenieros, yo nada más les comento, imagínense que ya llevaron, por ejemplo, un semestre de microprocesadores e hicieron prácticas con el PIC. Yo creo que de alguna manera sí conectaron algún botón y quizás hayan puesto la resistencia o quizás no sé, ustedes recordarán el curso. Pero ahorita esta pregunta que aquí, ingenieros, no viene en el PDF del microcontrolador. Esto es una anotación mía que yo hago para hacerte entender o notar o recordar, pues, cómo debes de conectar las resistencias. Ahora, 4. Saber si al oprimir el botón, el sistema responderá de manera instantánea.
Si quieres que tu botón responda de forma instantánea al oprimirlo, entonces tienes que trabajar con interrupciones sí o sí. O trabajarás bajo encuesta. Esto de la encuesta es ir a ver si el botón está en 0 o en 1, pero bajo código. O sea, que tú lo hagas intencional en el programa principal. Vamos a ver que no es lo mismo las interrupciones que checar con código. Y luego, saber qué flanco es el que interrumpirá el CPU. O sea, tú tienes que saber, yo por ejemplo, en la lámina anterior, ¿qué flanco quiero que interrumpa el micro? ¿Flanco de bajada o flanco de subida? ¿Cómo saber eso, ingenieros? No sé si alguien tenga la respuesta en este momento de qué flanco debo de seleccionar. Recordando que el flanco es un cambio de estado lógico de 1 a 0 o de 0 a 1. Entonces, ahí ya tienen dos preguntas al aire. ¿Cómo se calcula la resistencia y qué flanco utilizo? A continuación te voy a explicar los registros de entrada y salida digital. Para los que no tengan el libro, refiéranse al capítulo 8 del slide 144, ¿sale? Pero en este caso, pues todos son mis alumnos, así que lo tengan o no, pues yo creo que lo van a ver mejor aquí conmigo. En nuestro caso tenemos una serie de registros. Aquí están sus nombres de los registros. Todos son de 8 bits. Todos. Todos estos. Nos los tenemos que aprender de memoria, sí o sí, para el examen oral y para el examen escrito. Sí o sí, te los tienes que aprender de arriba para abajo y en orden. No te puedes brincar el orden, porque si te brincas el orden, programas mal el micro. Se programan en el orden en el que yo les voy a decir. Ahora, cuando programas los puertos 1 y 2, tienes que hacer un código para el puerto 1 y posteriormente un código para el puerto 2. No puedes estar mezclando interrupciones, puerto 1 y puerto 2. Quizás en otros micros así lo hayan hecho, una instrucción de un puerto y luego otra instrucción para otro puerto. No, aquí no. Aquí primero terminas con un puerto y luego con el otro. Y no es que no se pueda, sí se puede. O sea, tú puedes poner una instrucción de un puerto y luego otra instrucción de otro puerto. Pero si haces eso, ingeniero, vas a pasar por alto algún registro y vas a terminar programando malas cosas. Así que por orden, te aconsejo que primero termines con un puerto completito y después programes otro puerto completito. Ahora, otra de las cosas, ingenieros, fíjense bien que les tengo que explicar y que hay que tener mucho cuidado. Algunas líneas, te acordarás que en tus prácticas del semestre pasado con el microcontrolador, pues tu micro tenía 40 líneas y tú solamente utilizabas algunas de esas 40 líneas. ¿Qué hacías con las otras en cuestión de programación? ¿Las programabas todas o simplemente ni siquiera las tomabas en cuenta en tu código? ¿Alguien me puede responder eso, ingenieros? No se tomaban en cuenta, profe. Bueno, pues eso también es un gravísimo error. Tan grave que hasta puedes echar a perder el microcontrolador, o si esto está hecho en un sistema del cual dependa una vida humana, podrías hasta causar un grave accidente. Y entonces, qué bueno que lo van a ver conmigo y les voy a decir por qué. Sobre todo con las líneas de entrada. Fíjense bien. Vuelvo al dibujito este. Supongan aquí que hay un transistor efecto de campo y que no tiene resistencia de pull-up. Vamos a pensar, sí, no las tiene. Así. Es más, no hay nada. Porque como no lo voy a usar, no le conecto nada. La línea está así, ¿están de acuerdo? Bueno, este transistor requiere de corriente cero para polarizarse. Solamente requiere de un voltaje. ¿Están de acuerdo que esta línea del micro es metálica, ingenieros? O sea, lo que decimos patitas, le vamos a llamar terminales, no les vamos a decir patitas, ¿sale? Le vamos a decir terminales porque no es insecto, sino es un circuito integrado. Entonces, las terminales del microcontrolador son metálicas, aproximadamente de 1 centímetro de longitud. Y entonces, una línea metálica siempre será una antena. No sé si se recuerden que una antena es un pedazo de material conductor y que la frecuencia a la cual recibe mejor la señal esa antena, pues es precisamente la frecuencia de una onda electromagnética que esté de acuerdo con su longitud o múltiplos de, múltiplo mitad o múltiplo 4. O sea, la mitad de la longitud o la cuarta parte de la longitud.
Para el caso de líneas de 1 centímetro, estaríamos hablando de una antenita que está lista para recibir microondas, precisamente en las frecuencias en las que trabaja la telefonía celular, ingenieros, y todo el internet de tu casa. Entonces, créelo que en esta antenita se van a meter voltajes inducidos por el módem de tu casa, por las antenas de telefonía celular, etcétera. ¿Y qué crees que van a suceder con el transistor que está aquí como entrada digital y sin conectar a nada? Pues el transistor se va a polarizar y se va a poner en 1 y en 0. Entonces, tú sin quererlo, le estás inyectando voltajes a un transistor. Este transistor va a empezar a oscilar a la frecuencia de entrada, que son frecuencias bastante altas, y en una de esas, ese transistor se va a cortocircuitar permanentemente a tierra o permanente a VCC. Ese efecto, ingenieros, se conoce como latch up. Latch up. El latch up dice enganche. Es un tipo de cortocircuito que puede ocurrir en un circuito integrado. Más específicamente se trata de la creación inadvertida de una trayectoria de baja impedancia entre los rieles de suministro de energía. Se encadena una estructura parásita. Bueno, la cosa es, ingeniero, que cuando tú dejas una entrada, no te voy a leer todo el artículo, pero cuando tú dejas una entrada con transistor CMOS sin conexión y sin programación, se puede cortocircuitar por microondas o también puede ser por una descarga electrostática también de tu cuerpo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la radiación que le llega y otra cosa es una descarga electrostática. Cuando tienes tenis, te sientas en un sillón o caminas sobre una alfombra, te habrás dado alguna vez alguna descarga al tomar la perilla de la puerta o al tocar una estructura metálica. Entonces, estos latch up le pasan a los circuitos MOSFET. También le puede pasar a un tiristor o le puede pasar a otro dispositivo, ¿no? Cuando la entrada no se conecta permanentemente a tierra o a VCC. Ahora, yo creo que ustedes desconocían de estos efectos, porque si los hubieran conocido, hubieran tenido que programar, primero revisar qué líneas son digitales por default. Y esas líneas digitales no las debes dejar sin programación, ingenieros, por lo que les acabo de exponer. Ahora, muchos programaron su micro, programaron solamente las líneas de interés y las demás, pues, prácticamente las ignoraron como si no existieran. Y eso es un peligro latente. Tarde o temprano esa línea se va a echar a perder si es de entrada digital, repito, y te va a causar algún desperfecto. Ahora, si la línea está como salida, no pasa el efecto latch up, solamente pasa con las líneas de entrada. Sí, que sean digitales además, porque si la línea es de entrada analógica, pues no se echa a perder, no le pasa este efecto, pero si la entrada es digital, repito, sí se echa a perder. Entonces, a continuación te explico los registros. Bueno, primeramente, ¿cómo te vas a imaginar un registro? Déjame ver. Un registro te lo vas a imaginar como una cajita que tiene muchos bits. Imagínate una cajita de 8 bits. Ahora, para que no te la imagines, voy a abrir también nuestra aplicación y te la voy a mostrar en la pantalla para que veamos los registros. Ahora sí que a todo color. Nada más déjenme quitar esto hoy. Estoy tratando de transmitir. Espérenme unos segundos. Oiga, profe, ¿hay alguna manera de configurar la voz en Swap? ¿Se escucha mal la voz? A ver, permítame. Pregunto en la aplicación. En la aplicación que nos mandó, ya ve que habla. Ah, sí, quitarla, ¿no? ¿Hay de manera de entrada, configurar?
De entrada, si no la quieres escuchar, solamente tendrás que bajar el volumen. Ahora, no le puse tecla de quitar la voz. Quizás sea una sugerencia para que yo le ponga una teclita que diga quitar voz, ¿no? En mi caso, mi sistema está en inglés, entonces lo lee, no tiene En la inglés. pronunciación. Se puede pasar a español, ¿eh? Pero no Ajá. sé si lo quiere en inglés. O sea, si usted quiere el inglés, pues espérenme un tantito. ¿Por qué lo tiene en inglés? ¿Porque usted así lo desea? Sí, mi teléfono, Está en sí, inglés. lo compré en Houston desde hace tiempo. Bueno, se pueden, todos los teléfonos celulares, ingeniero, se pueden configurar para que cambie el español en el motor de voz. Ahorita les comento de esto. ¿Cómo se hace? HTTP. Puntos. Ahí está. No te escapas, teléfono. A ver, entonces. Bueno, rápidamente, para configurar la voz, no le voy a quitar mucho tiempo. En cualquier teléfono te vas al engrane, aquí al engrane. Luego te vas a donde dice notificaciones, aquí. Si le quieren cambiar el idioma español, obviamente, ¿no? Te vas a donde dice, déjame ver. No, son notificaciones, pero no. Espérenme, no es ahí. Es en accesibilidad. Es aquí. Funciones de accesibilidad. Aquí dice hasta arriba accesibilidad. Déjeme. Aquí dice accesibilidad. Le damos ahí. Donde dice texto a voz. Aquí. Aquí dice escuchar un ejemplo del tipo de voz. Por ejemplo, yo escucho un ejemplo. Ejemplo de síntesis de voz en español. Yo tengo en español mi teléfono, pero si tú le quieres cambiar, que el otro idioma, le picas aquí donde dice servicios de voz de Google, y aquí le pones idioma. Si yo le cambio a inglés, pues mi teléfono empieza a hablar inglés. Aquí tú tienes todos los países, ¿sale? Entonces tú aquí le pones un español España, o le puedes poner español Latinoamérica, parece también hay un Latinoamérica por ahí, o español Estados Unidos, por ejemplo, español Estados Unidos. Ahí ya le cambié español Estados Unidos, me voy para atrás y ahora escucho veo cómo se va a escuchar. Ahí ya le di a restablecer y ya. Escuchar un ejemplo. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Bueno, ahí está. A ver, voy a ver con cuál se quedó. Español Estados Unidos. Bueno, habló así. Ahora, cuando tú escuchas idioma, te salen voces de hombre o de mujer. Te salen como 3 tipos de voz de hombre y como 3 tipos de voz de mujer. Tú escoges la que más te agrade y le pones ahí. Y ya con eso le puedes cambiar el idioma a tu teléfono. No importa que lo hayas comprado en cualquier país del planeta. Yo creo que todos son iguales o parecidos. Bueno, entonces fue en accesibilidad. ¿Sale? Sale, vale, Bueno, profe. Gracias. sí, que estaba. Sí, la aplicación ya me amenazó que me va a cortar en 10 minutos. Bueno, ingenieros, Generador de BIOS MSP430 listo. vamos a entrar aquí donde dice entrada y salida. Modo simulador, entrada y salida. Y un registro es un conjunto de 8 bits. Entonces, un registro es una caja que tiene 8 bits. Los bits se nombran desde el menos pesado hasta el más pesado. El más pesado vale 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. Luego 2 a la 1 es 2, así que vale 1, 2. Luego 2 al cuadrado es 4. Luego 2 al cubo es 8. Entonces vamos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Esto en base 10. Si fuera hexadecimal sería 1, 2, 4. A ver, otra vez, se me desapareció. Sería 1, 2, 4, 8, 10H, 20H, 40H, 80H. Obviamente, si yo toco este bit, vale 1, y si toco un bit que vale 2, pues, ¿qué crees? Que 2 más 1 son 3. Si toco el que sigue, que vale 4,
4 más 2 son 6, más 1 son 7. Si toco el de al lado, que vale 8, ya sería 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, que es la F. Entonces, 4 bits para un dígito y los otros 4 bits para el otro dígito. Aquí el otro dígito está en 0, pero si yo le pongo un 1 aquí, pues ya vale 80, 8F. Si le pico aquí adelante, pues ya es 8 más 1, 9. Entonces, cada grupo de 4 bits lo vas a ir viendo como un número. Entonces, ¿qué es un registro? Es un conjunto de bits y un bit es la unidad mínima de información binaria. Entonces, puedes tener 0 o 1. Entonces, hasta ahí, cuando yo hable de un registro, de un puerto, tú te vas a imaginar una cajita con 8 bits. Y entonces, te quiero comentar que el micro grande tiene P1, hablando de que esta X fuera el puerto 1, o sea, todos estos registros fueran del puerto 1, entonces X le vamos a poner 1. Entonces ya no va a ser PXL, sino va a ser P1, 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 P1. ¿Sale? Te voy a enseñar a programar el puerto 1 y el 2 es idéntico, se programan igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú quieras hacer referencia al puerto 2, en vez de que sea X, le vas a poner P2, P2 cell. Ahora, este primer registro se llama P1 cell y el de abajo se llama P1 cell 2. Este registro de abajo, que no le puse nombre por aquí porque no cabía, está en el micro grande, en el 2553, en el de 20 terminales que viene con tu programador. En el de tu proyecto no existe. O sea, ese registro no existe. Entonces, nada más tenemos el puro P1 cell. El puro P1 cell. Entonces, tenemos este registro. Ahora, volviendo aquí. P1 cell son registros de selección. ¿Selección de qué? Seleccionan si la línea es entrada y salida digital o le pertenece a otro sistema. Te voy a explicar cómo está eso. ¿Ya ves que cada línea tiene un montón de nombres? Bueno, si tú quieres que la línea solamente sea línea de entrada y salida digital o línea de propósito general, de entrada y salida digital, pues el bit del registro cell tiene que estar en 0. ¿Cuál bit? El que pertenece a esta línea. Por ejemplo, esta línea es puerto 1.0. Por lo tanto, ¿qué bit es el que controla esa línea? Pues va a ser la línea 0, o sea, va a ser esta. Entonces, si yo quiero que sea entrada y salida digital, tengo que ponerla en 0. Entonces, si yo quiero que todo el puerto 1, todo sea para mí, para poner interruptores y LEDs, repito, estos bits tienen que ser en 0. Si yo le llego a poner un 1, esta T significa que esa línea ya se la dices al timer. Ya no la puedes utilizar para poner un botón o un LED. Hasta ahí, ingenieros, ¿vamos bien con PCL? Ahora, la pregunta de los 64,000, ¿cómo le hago para poner ese registro en 0? ¿O me están escuchando o no? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. ¿Saben qué, ingenieros? Estoy nervioso por el corte. Mejor hago el corte y regresamos, ¿no? Porque quedan 5 minutos todavía. Voy a hacer el corte y regresamos para que no esté yo nervioso por esos 5 minutos, porque luego me corta muy feo. Ingenieros, estamos de vuelta. Vámonos de lleno ahora sí. Entonces, le estaba comentando que un registro que se llama P1 cell sirve para seleccionar si la línea es del timer o entrada y salida digital. Para que sea entrada y salida digital, todo el registro tendría que ponerlo en 0. Lo puedo hacer de dos formas. En lenguaje C se pondría P1 cell igual a 0. Así de sencillo, punto y coma. En ensamblador, que es lo que vamos a trabajar, existe una instrucción llamada clear. Entonces, yo le voy a poner clear, pero como el microcontrolador, su CPU es de 16 bits, tengo que ponerle punto B. Siempre que trabaje con puerto, tengo que ponerle punto B. Entonces, sería clear.b, y cuando ponga el nombre de un registro, le tengo que poner ampersand. La única situación en donde yo puedo quitar el ampersand es que el registro sea de los que están dentro del microprocesador. Ya después vamos a ver que son del R0 al R15. Si yo trabajo con un registro llamado R0 al R15, no lleva ampersand, pero todos los demás nombres de todos los demás sistemas le tienes que poner ampersand. Entonces, ¿qué hace P1 cell igual a 0 en lenguaje C? Pues me llena los bits de ceros. ¿Qué hace clear.b ampersand P1 cell? Estamos hablando del mismo registro y lo está borrando todo. Clear significa borrar. Entonces, todas las líneas del puerto 1.0 al puerto 1.7 como entrada y salida digital. Si algún bit se pone en una, esa línea le pertenecerá al timer A0.
¿Hasta ahí alguna duda de para qué sirve P1CL, ingenieros? No, profe. Ahora, entonces, el primer registro, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasa con mi teléfono, no lo puedo ver. Se cortó la... Sí, entonces, bueno, continúo mientras echo a volar el teléfono. El siguiente registro, ingenieros, se llama P1DIR. Y DIR significa direcciones. Entonces, este registro DIR es el que era como el TRIS del famoso PIC. Ese registro TRIS es el que te definía si una línea era entrada o salida. Bueno, aquí no se llama TRIS, aquí se llama DIR, de direcciones. Y a mí me gusta más DIR que TRIS, la verdad. Porque DIR, pues ya sabes que son direcciones. Abusado. 0 es entrada y 1 salida. No es lo mismo que PIC, es todo lo contrario. Así que, yo te diría, 0 es entrada y 1 es salida. Ahora, también te quiero comentar algo. Todos los registros que vamos a ver, por default, sus registros están como ceros. O sea, fíjense bien, nada más. Todos los registros, nos lo vamos a aprender de memoria, siempre comienzan en ceros. Así que por default, todas las líneas del puerto 1 son, bueno, lo voy a quitar, lo moví yo. Todas las líneas del puerto 1 son entradas por default. No existe en el micro chico, y si estuviera en el micro grande sería clear.b ampersand P1CL2 para el micro grande. El micro chico no lo tiene. Pero aunque por default aparezcan en cero, las vamos a borrar nosotros. No vamos a dejar que por el azar alguna de estas vaya a aprender en 1. Entonces nosotros lo vamos a borrar aunque sepamos que comienzan borrados. Ahora, el registro DIR, te repito, es el registro que sirve para programar si una línea es entrada o salida. 0 significa entrada. Por eso esta E significa entrada, ingeniero. Y si yo alguna línea la cambio, el bit, ahora la línea se convirtió en una salida. Entonces la S significa salida. Como te podrás dar cuenta, tú puedes programar la línea que quieras de forma individual como salida y la que quieras como entrada. Entonces yo puedo tener todas como entradas o puedo tener todas como salidas, si así lo deseo. Ve cómo va cambiando el número aquí en DIR, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda de para qué sirve el registro de direcciones y el significado del 0 y del 1? Por ejemplo, voy a poner el bit 3 como entrada. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 como entrada. Ahí está. Y vamos a suponer un circuito muy sencillo. Yo tengo dos LEDs, uno en el bit 0 y otro en el bit 6. Este es uno rojo y este va a ser uno verde. Solamente quiero un botón de entrada, como en el simulador. La pregunta, ¿cómo voy a programar las líneas que no utilice? Pues por lo que el profesor nos había dicho del efecto del latch-off que se destruye dentro del transistor. La línea que no use no la voy a dejar como entrada, la voy a programar como salida. Al fin de cuentas, no la voy a conectar a nada. Así que una línea de salida que no se conecta a nada, primero no se destruye y número 2, no puede afectar a nada porque no está conectada a nada. Entonces, ingenieros, tienes la obligación de programar todas las líneas, las uses o no las uses. Si son salidas, pues qué bien. Si es entrada, ya sabes que es un 0 en DIR. Y si no la usas, la vas a poner como salida, por favor. Y esto que te estoy diciendo, lo deberías hacer para todos los micros que tengan líneas digitales por default, hasta en el PIC, hasta en el propio PIC. Si tú sabes que esa línea por default es entrada digital y no la vas a usar, tienes la obligación de conectarlas como salidas. O si las dejas como entradas, tienes que mandarlas ya sea a tierra o a VCC. ¿Hasta ahí alguna duda, ingenieros? No, profe. ¿Está quedando claro eso? Sí.
Y miren, se me hace muy importante remarcar eso porque la mayoría de los ingenieros hacen sus circuitos, hacen sus códigos, y cuando les pregunto yo, oye, ¿y las líneas que no utilizaste? No, pues no las programé. Ya desde ahí te das cuenta que eso está destinado al fracaso tarde o temprano. Aunque me demuestra que funciona, eso es el ratito en el momento que te lo muestran, pero si eso estuviera trabajando las 24 horas del día, falla porque falla. Y es lamentable que pases por una materia, saques 10 y no te digan ese tipo de cosas, porque entonces como ingeniero no sirves, no estás haciendo las cosas de manera correcta y no es tu culpa del todo. En parte sí por no investigar más y también por aceptar a la primera lo que te dicen. Entonces, tú debes de tener una mente crítica y decir, bueno, me dijeron una cosa, la tengo en la mente, pero pues voy a ver qué hay más al respecto. Entonces, ¿cómo se programa DIR? Bueno, en lenguaje C, pues lo mismo, P1 DIR y el dato que tú quieras. Pero en ensamblador existe una instrucción que se llama move. Entonces, move punto B, este punto B ya les dije, porque como estamos trabajando con registros de 8 bits y el micro es de 16, pues para hacerlo chiquito tienes que ponerle punto B. Entonces, mueve, más bien debe ser copia. Este hashtag, este gatito hashtag, es que lo que sigue a continuación es un número. Entonces aquí sería mu.b hashtag 0xf0, que es la misma, 0x es la base hexadecimal. Entonces está en hexadecimal F0. También podemos haberle puesto 0F0H. Aquí me faltó algo. Coma, aquí sería mu.b hashtag base 16, el dato es el F0, coma, ampersand, P1 dir. No sé por qué diablos no se lo puse, se me pasó, yo creo. Pero aquí debe tener coma, punto, pónganle en su libro, por favor, coma, ampersand, que eso se llama ampersand, coma, ampersand, P1 dir, para que la instrucción quede completa. Lo que pasa es que aquí mi intención no era poner la instrucción, sino nada más decirte que aquí era con move, pero bueno, sí debí de haber puesto la instrucción completa. Entonces, el dir, dirección, 0 entrada, 1 salida. Entonces, primero se programa selección y luego dirección. Ahora vamos con el registro de salida. Existe un registro llamado registro de salida que se llama out y hay otro que se llama registro de entrada que se llama in. Ese registro in, no lo puse aquí, pero te voy a decir que sí existe. Ahorita vamos a referirnos al out. El registro de salida tiene dos funciones. Y la función de ese registro va a depender de cómo hayas programado la línea en DIR. Vámonos para el teléfono. Déjenme ver, está por aquí. Ok, ya tengo la mayoría de las líneas como salidas, solamente tengo una entrada. Tú te podrás dar cuenta que cuando una línea la programas como salida, pues si yo escribo en el out el 0, pues sale 0. Si escribo un 1, pues sale un 1. Esto es lo que sale. Yo escribo en el registro, pero eléctricamente ya sale el 0 o el 1 lógico. ¿Sale? En esta salida también puedo escribir. Y en todas las que digan yo puedo escribir de manera normal. A nivel de bits, no a nivel de registro. O sea, yo voy escribiendo de forma individual. Pero te das cuenta que esto no es un 0 ni es un 1, es una letra D. Es decir, yo en una línea de entrada no puedo esperar a que salga algo porque es entrada. Lo que sí puedo hacer es que la entrada seleccionase un tipo de resistencia. La D significa resistencia de pull down. La D es de down, bajar. Ahora, ¿qué pasa si a la entrada le pongo un 1, pero en el out? Aquí en el mismo bit, que es el 3, le pongo un 1. Déjenme picarle ahí. Y ahora se transformó en una letra U. Quiere decir que para una entrada, un 1 en out, no es que vayan a salir 3 volts, sino es que acabo de seleccionar una resistencia de pull-up. Pero, ¿qué crees, ingeniero? Si tú tienes una carga a la entrada, algo digital que sí te da los estados ceros y unos, no importa lo que tú hayas seleccionado, simplemente no funciona la resistencia. La resistencia se echa a andar en REN. Entonces, para que esta resistencia, ya sea de pull-up o de pull-down seleccionada en el bit 3 funcione,
yo tendría que habilitarla con un, perdón, ahí no fue, con un 1 en la entrada. Oye, profesor, ¿puedes habilitar resistencias en las salidas? ¿Qué crees que sí puedes? Pero ¿qué vas a hacer? Pues lo que vas a hacer es conectarle una resistencia a tu salida y vas a estar drenando corriente internamente a lo tonto. Es como abrir una llave del agua y que se tire el agua. Entonces, nunca vas a aprender las resistencias en las salidas. Solamente la vas a aprender para la entrada. Y eso se hace en el resistor enable, P1 REN. Resistor, resistencia, enable, habilitación de resistencia. Habilita la resistencia. Ahora quiero que veas, 1 significa en out, pull up. Pero ¿qué pasa si en out le pongo 0? La resistencia se va a tierra, diciéndome que es una resistencia de pull down. Entonces, resumiendo, selección tiene que estar en 0 para que las líneas sean de entrada y salida digital. Si yo le llego a poner un 1, se le va el timer. Dirección, 0 significa entrada, 1 significa salida. Registro de salida, que es el P1 out. Si la línea en DIR estaba como entrada, entonces lo que yo seleccione ahí en out va a ser el tipo de resistencia. 0 significa tierra o pull down. 0 significa tierra o pull down. Aquí está tierra, 0. 0 significa tierra, pull down. Y 1 significa hacia arriba, up, up, hacia BCC, pull up, para la entrada. Pero si las líneas en DIR están como salidas, pues tú puedes mandar un voltaje de 0 o de 1 lógico. Hasta ahí, ¿cómo vamos con estos registros, ingenieros? ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, perfecto. ¿Vamos bien? ¿Cómo había mencionado que era la instrucción de P1DIR, profe? Perdón. Ok. La que no había colocado en el libro. Aquí está. Estamos viendo el libro en pantalla, ¿verdad? Sí. Move.b, así como está. Todo esto le vamos a poner adelante coma, ampersand, P1DIR. Lo que pasa es que primero viene la instrucción con su operando y luego viene coma, destino. Esta es la fuente y luego coma, ampersand, destino, y el destino es ampersand P1DIR. Entonces ahí complétenle en el libro, coma, ampersand, P1DIR. Ahora el P1 out, ya les dije, si la línea en DIR quedó como salida, pues lo que estás mandando es un voltaje. Si le pones un 0, sale en 0 volts, si le pones un 1, va de 2, 4 a 3. Pero si la línea quedó en DIR como entrada, el 0 significa pull down y el 1 pull up, solo para las líneas que quedaron como entradas. Y aquí escribir en el P-out, en C, pues sería P1 out igual a lo que quieras, punto y coma. En ensamblador, que lo que nos vamos a usar va a ser move, hashtag, que significa constante base 16, coma, nada más que ahora va a ser ampersand P1 out. Ahora, vamos a ir viendo en el teléfono. A ver aquí. ¿Este bit cuánto vale? 1, 2, 4, 8. Ah, pues aquí está, miren. Entonces aquí, ¿cómo sería en ensamblador? move.b, hashtag 0x o sin 0x, porque el 8 es lo mismo en cualquier base. Entonces te puedes dar el lujo de ponerle move.b, hashtag 8, P1 REN. P1 REN. Ahora, vamos viendo, aquí está, miren. El clear también se puede hacer como move.b, hashtag 0x0, P1cell. Luego, como programamos el puerto 1, quedó como F7. El P1 quedó como 78, déjenme ver. Ah, porque sí prendí algunas salidas. Vamos a suponer que al principio queremos que todas las salidas estén apagadas. Yo tengo un botón a tierra, por lo tanto necesito una resistencia de pull-up y entonces quedaría así. Y la prendo. Y entonces el circuito quedaría así, miren. Ahí está. Esta resistencia no la vamos a poner externa, la acabamos de programar. Como el botón está, como es una línea de entrada
y el botón lo voy a poner a tierra, entonces yo necesito una resistencia de pull-up. Y entonces la programación para este circuito te va a quedar como lo que estamos viendo, ¿no? Entrada en el bit 3. A ver, déjame bajarle tantito aquí. Entrada en el bit 3. Como el botón va a ir a tierra, pull up y luego la activo. Si no la activo, no aparece la resistencia. Tengo que activarla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta aquí la programación? Entonces, selección, dirección, salidas, saber cuáles son entradas para ponerles cuáles son entradas, perdón, en dir y cuáles son salidas. Y las que no vayas a usar, acuérdate, si no la vas a usar, la vas a poner como salida para que no se te queme. Luego, a tu entrada, que es lo que más le debes de prestar la atención, bueno, las salidas las puedes borrar. Conectadas o no algo, las mandas a 0. Entendiendo que si mi salida tiene un LED a tierra, pues al mandarle un 0, pues estoy apagando el LED. Obviamente, si tu salida tiene un LED a VCC, pues la forma de apagar ese LED sería 1, abusado. Yo aquí estoy suponiendo que mis cargas eléctricas que vaya yo a utilizar están a tierra, para que el 0 las apague. A nadie le gusta que nada más regresa la luz y algo se prenda solo, pues se prenda la licuadora sola, pues te puede volar una mano, ¿no? Cosas así. Entonces, no, apagado todo al principio. Ahora, la entrada, si el botón va a tierra, pues necesitamos pull up. Pero si el botón va a VCC, entonces, si el botón va a VCC, tú requieres una resistencia de pull down. Entonces, aquí tiene que ser de pull down, porque el botón va al contrario de la resistencia, no se te vaya a olvidar eso. Y la tienes que activar sí o sí, porque si no la activas es como si no estuviera conectada. Y si no estuviera conectada, no va a servir tu circuito. Entonces, voy a poner otra vez el botón a tierra. Ahí está, y VCC. Ahora, aquí la pregunta. Estos 3 registros de abajo, que son los últimos que nos faltan ver, son los registros que tienen que ver con interrupciones. Por eso dice I de interrupción. P1 y ES, selección de flanco de interrupción. La E significa edge. Edge se escribe edge. Edge es flanco o filo. Entonces, selección de flanco de interrupción. FG significa flag. Flag es bandera. Una bandera en un microcontrolador es un bit que está señalando el estado de algo. Entonces, este registro nos va a señalizar ocurrencias a nivel de bits. Ahorita les digo qué nos señala. Y LIE significa Enable Interrupt, habilitación de interrupción. Entonces, yo quiero que una línea de entrada, las interrupciones son únicamente para las entradas. Una salida no va a interrumpir solamente una línea de entrada. La pregunta de los 64,000, ¿qué flanco selecciono para una línea de entrada? Entonces, yo analizo este botón y yo digo que cuando el botón está abierto, pues tengo, a ver, no, eso no. Le voy a deshacer. Agarro una línea, la voy a poner más o menos gruesa. Cuando el botón está abierto, yo tengo ese valor de ese. Cuando oprimo el botón, este botón cae a tierra y ahora, pues ya iría yo por un valor que va de 1 a 0. Y entonces, un cambio de 1 a 0 es un flanco ¿de qué, ingenieros? De bajada. Exacto. Entonces, el flanco que voy a seleccionar es el primer flanco que me dé el botón al estar oprimido. Para que funcione luego tu aparato cuando oprimes el botón. Entonces, en el caso de un botón a tierra, el primer flanco es de bajada. En el caso de un botón a VCC, el primer flanco sería al contrario, sería de subida. Por lo tanto, aquí en la aplicación, el flanco que me interesa es de bajada. Entonces, yo aquí le cambio el IS a 1. ¿Y qué significa un 1? Flanco de bajada. ¿Qué significa un 0? Flanco de subida. Estos flancos de subida no funcionan porque son salidas. O sea, no tiene sentido un flanco para una salida. El único flanco que va a funcionar es el que sea para la entrada con un botón a tierra, con su resistencia de pull-up activada. Ahora, cuando ya ahí ya está listo el botón para esperar a que alguien lo oprima, o sea, ya está esperando a que llegue un dedo humano y lo oprima. Cuando lo oprima, si se produzca este flanco, ingeniero, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que ahora
el registro de banderas, perdón, el registro de banderas te lo va a señalizar con un 1. Entonces, las banderas solamente son válidas para la entrada cuando llegue el flanco que seleccionaste. Entonces, en el momento que llega el flanco que yo seleccioné porque se oprimió el botón, el registro de banderas que estaba en 0, lo tenemos que borrar al principio con un clear, se va a poner en 1. Y aunque desaparezca el evento, el flanco, o sea, aunque el flanco regrese a su estado original, o sea, que ya quitas el dedo y ya regresó, pues, ¿qué crees? Que el registro de banderas se queda con la alarma prendida o con la bandera prendida. O sea, esta bandera se queda prendida. Entonces, para que tú puedas volver a detectar otra vez un flanco de bajada, tú tienes que ir a borrar la bandera con una instrucción. La borras para que cuando vuelva a llegar el otro flanco se vuelva a poner en 1. Ahora, si tú quieres que el micro salte a un programa de servicio, antes de que llegue el primer flanco y tan pronto programas el flanco de bajada, tú deberías de permitir la interrupción. Las interrupciones solamente son exclusivas para la línea de entrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tengo que todas las líneas son digitales, que solamente tengo una entrada conectada en el bit 0, 1, 2, 3. Acuérdense que los bits van del 0 al 7. Nunca me vayan a empezar desde el 1, del 0 al 7. Entonces, en el bit 3 tengo una entrada en el cual tengo seleccionada una resistencia de pull-up y además la tengo activada. Si la tengo activada quiere decir que a la entrada hay algo mecánico. Oye, profesor, no, tienes algo digital. Ah, pues entonces no la actives, apágala. Oye, profesor, pero es que aquí seleccioné una cosa u otra. No importa. Si no está activada, no importa lo que esté seleccionado aquí, porque no está activada. Entonces aquí sería una entrada digital de un circuito lógico que te va a dar el 0 y el 1. Pero si es algo mecánico, entonces seleccionas tu resistencia y la prendes porque es mecánico. Seleccionas el primer flanco que te da tu botón y permites la interrupción. Esta H significa habilitado. Cuando llegue el flanco que se oprime el botón, la bandera se pone en 1. Entonces, cuando está habilitada la interrupción y está pendiente, pues va a salirse del programa principal y va a saltar a un vector de interrupción, va a buscar una etiqueta para saltar a un programa donde tiene pues un programita que va a hacer algo cuando se oprima ese botón. El código en ensamblador de esta programación que acabamos de hacer aquí nosotros con los deditos, pues ya queda de esta manera. Entonces, aquí está clear o move 0, P1 cell, mover F7 hexadecimal al dir, mover el 18 out, mover el 8 a ren, mover el 8 a IES. En este caso la bandera la voy a borrar porque en un principio sí tiene que estar borrada. Voy a borrar mi bandera. Así que sería move 0 PIFG, mover 8 al IE y listo. Este código le podemos llamar P1 BIOS. Ahora, esto del vector 1, del puerto 1, es el lugar a donde va a saltar el programa. Te voy a mostrar rápidamente cómo quedaría el pedacito de programa. Déjame abrir el IAR. Rápidamente, abriendo IAR, a ver si no lo abrí doble vez. Sí, lo abrí doble vez. Voy a cerrar uno de los dos. Uy, abrí varios. Sí, hombre, ya. Close the program. Es que le di un montón de clics. Me desesperé y le di varios clics. A ver. Un solo clic. Ahí está. Como le di varios clics y falló la entrada, pues ahora tengo que agarrar mi proyecto. Proyecto existente. Ahí mero. Estoy abriendo un proyecto. Te quiero mostrar un BIOS. Okay. Aquí debería de poner yo P1 BIOS. Como una etiqueta para decirte, ¿sabes qué? El código del puerto 1 comienza aquí. P1 BIOS. Ahí está. A ver. P1 cell. Todas las líneas excepto el bit 1 son de entrada y salida digital. El bit 1 ya se lo di al timer. El P1 cell 2 no lo tiene el micro chico, así que le puse comentario, porque el micro chico no lo tiene. Luego,
Precisamente el bit 1 que se lo di al timer lo puse como entrada. Y todas las líneas de salida, conectadas o no, las mandé a 0. Fue todo lo que hice. Aquí no puse botones. Aquí no puse ni un botón. El puerto 2. Borro el P2L para que todas sean de entrada y salida digital. El otro no existe para el micro chico. Todas las líneas como salidas porque no va a haber ninguna entrada. Borro todas las salidas y tan tan. O sea que estas líneas de código chiquitas es el BIOS para el puerto 2. Entonces aquí le puedo poner P2 BIOS. Entonces me van a programar los puertos así. Primero me programan el puerto 1 y luego me programan terminando el puerto 2. Esto nos va a dar mayor orden. A ver, ahora, ingenieros, fíjense bien, ¿qué deberían de hacer? Bueno, esto viene en el libro, lo puedes estudiar en el libro y aquí está otra vez el resumen. Nada más aquí le vas a poner coma, ampersand P1 ren, coma, ampersand P1 IES, coma, bueno, aquí sí le puse IFG, vaya. Y aquí le vas a poner P1, coma, ampersand P1 IE. O sea, lo vas a completar. Aquí complétalo abajo. Si te cabe, coma, ampersand y el nombre del registro. Se aclara el hecho de que el P1 tiene significado doble, dependiendo de si previamente en DIR las líneas fueron entradas y salidas. Ya te lo expliqué. Ahora, tengo un programa en lenguaje C para programar pues, el puerto 1. Aquí está, mira. P1 cell, este P1 cell 2, solamente para el micro grande, hasta te lo pongo en café. Pero el micro chico, pues ya, todo el puerto como entrada y salida digital. Luego aquí está todas las líneas, la mitad del puerto, aquí estarían los primeros 4 bits del 0 al 3 como entradas y del 4 al 7 como salidas. Aquí está, mira, los comentarios. En lenguaje C los comentarios son con doble slash. Aquí está lo que está sucediendo, léelo. El puerto 2 nada más lo puse como salidas. Ahora, el mismo, bueno, y aquí puse, pues, ¿qué seguiría, no? Permitir interrupciones y un while infinito, y aquí habría algo que está haciendo tu código. Si permitiste la interrupción, que se permitió aquí, bueno, aquí puse 4 líneas de interrupción, ¿no? Porque vean ustedes, del bit 0 al bit 3, puse 4 botones. O sea, vean ustedes, aquí son 4 botones. Ya me amenazó que en 10 minutos me va a quitar. A ver, vamos a analizar este código. ¿Cuántos botones, cuántas entradas tengo? 4. ¿Cuántas resistencias habilité? 4 y además de pull up. Entonces tengo 4 botones a tierra. Seleccioné 4 flancos de bajada, borré las banderas y permití 4 líneas de interrupción. Entonces los botones se irán del puerto 1.0 al puerto 1.3. Entonces tengo 4 botones. Aquí tengo un código que está dando vueltas. Si oprimes un botón, va a haber un salto a un programa de servicio, de interrupción, que en C se escribe de esta forma. Y aquí pones lo que va a ser tu tarea. Se ve padre el C, ahorita se ve bonito, se ve pequeño, pero te voy a decir que aunque ahorita el ensamblador lo veas un poco más feo, nos va a servir más. Porque vamos a hacer cosas muy complicadas y entonces cuando se hacen cosas complicadas en C ya no te conviene. En el ensamblador sí. El P1 BIOS, lo pongo como etiqueta, no porque sea necesario, sino como un indicador de que aquí comienza todo. Clear.b ampersand P1 cell. Si tuvieras el micro grande, tendrías que poner la instrucción de abajo. Si no lo tienes, pues no la pones. Lo mismo, move.b, P1 out, P1 ren, IES, clear IFG, habilitamos interrupciones. Luego, todas las líneas como salidas, borro las salidas. Esta instrucción ya no es del P12 BIOS, sino aquí ya nada más estoy permitiendo un bit de interrupción general, que está en un registro de banderas, después lo vamos a ver. Y aquí, el while 1 se hace así, una etiqueta, todo el código que vas a meter, y luego esta instrucción jump es un goto muy peligroso, nada más lo vamos a usar para cerrar el bucle, y entonces ya tienes un programa que está funcionando aquí. Cuando suprime el botón, salta a esta dirección FF4 porque es para el puerto 1, busca una etiqueta que nosotros vamos a definir, aquí le puedes poner define Selena Gómez, y aquí le pones Selena Gómez si quieres, ¿no? Digo, por decir algo, por decir cualquier cosa, o sea, tú puedes poner cualquier etiqueta ahí. Y para que se termine el programa de servicio, terminas con RETI en ensamblador. Entonces, por favor, esta forma de programar es la que voy a querer que nosotros pues estemos trabajando.
porque vamos a hacer un sistema infrarrojo que funciona y va a ser bastante más código. Ahora, pues como son las 8:06, yo creo que hasta aquí le voy a dejar con la clase de hoy. Entonces, yo les voy a pedir que de tarea hagan unos 20 BIOS. O sea, 20 programaciones del puerto 1 y del puerto 2 y que hagan primeramente sus dibujos de circuitos. Voy a dejar ¿Qué van a hacer? Van a agarrar una hoja y van a dibujar un circuito. Botón a tierra o BC y su LED. Ah, ¿saben dónde lo van a hacer? Yo creo que en el Proteus. A ver, déjenme ver rápidamente. Déjame ver aquí en documentos. Lo bueno es que ya instalaron su Proteus. Proteus 8. No, pero ahí no está el... Ya les había pasado yo un proyectito con el MSP para el Proteus 8. Se supone que ya lo instalaron. Y entonces, ¿qué van a hacer? Venga, venga. Aquí yo ya tengo un circuito. Entonces, voy a hacer el BIOS para este circuito. Tengo un botón a puerto 1.3, tengo dos LEDs, uno en puerto 1.0 rojo y uno en puerto 1.6 verde. Entonces, quiero hacer el programa en el IAR. Profe, disculpe, no está compartiendo pantalla. Perdón. Perdón. Aquí está. ¿Sí se acuerdan de este circuito, no? Que les había pasado. Sí. Bueno, pues hay que hacer el BIOS. Entonces, el BIOS del puerto 1, porque esto, ¿cómo sé que es del puerto 1? Pues porque está conectado. Este micro, ¿cuántos BIOS tendría, ingenieros? ¿Cuántos puertos tiene? 1, 2, 4. 3, 4. Entonces había que hacer P1 BIOS, P2 BIOS, P3 BIOS, P4 BIOS. Porque, ¿qué pasa si las líneas están como entrada por default y no se conectan a nada como aquí? ¿Se van a qué? A quemar. Entonces, estas líneas que están aquí se van a quemar. Las que están aquí al vacío. Porque este micro, todas las líneas por default son entradas digitales. Entonces, si no las programas como salidas, se te van a quemar. Entonces, yo diría que después de unos 20 circuitos ya están listos para el examen. ¿Cómo ven, ingenieros? Ahora, te puedes apoyar en tu aplicación del teléfono para irlo checando. Tú hazlo a mano y lo vas haciendo así. Ahora, déjame ver qué más. Son 8, 9. Bueno, te quiero mostrar lo que vamos a hacer con el proyecto final. Voy a tratar de compartir una cámara. A ver si sale. Ay, ¿cuál será de todos estos? Híjole. A ver, voy a probar el de... No, desktop, no, laptop. A ver. ¡Ándele! Sí, hombre. Aceptar. Comercial. Ya. A ver. Ahí está. Tengo un par de focos. Déjame ir por el control remoto. Esperen. No me tardo nada. No me tardo nada. Ya estoy aquí, ingenieros. A ver. Ay, ¿se apagó la cámara o qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver, ahí está. ¿Están viendo eso, verdad, ingenieros? Sí. Sí, profe. Bueno. Ok. Tengo un control remoto aquí en la mano. Déjame ver, aquí está. Es un control remoto de esos de 20 pesos que compré. No encontré uno más barato. Me costó como 30, creo. Y entonces yo programé 4 teclas. Programé la tecla 1 para encender una lámpara, la tecla 3 para apagarla, la tecla 7 para encender la otra. Este celular, si cada vez que se apague se va a andar apagando la cámara, estoy frito. A ver, ¿qué?
Y entonces, les decía yo que tengo dos botones de encendido. Va retrasada la imagen aquí. 1 para encender una lámpara, 7 para encender la otra, 3 para apagar una, 9 para apagar la otra. Si quiero prender las dos, oprimo el 0, y si quiero apagar las dos, oprimo el 6. Y lo puse con el código de un televisor que es el Samsung. Entonces voy a prender la luz 1. ¿Y ahora qué pasó? A ver, camarita. Bueno, está prendida la luz 1. Está atrás, está abajo de un cristal. La voy a apagar. Voy a prender la otra. La voy a apagar. Lo saco del cristal. Se va más clarito. Ahí están, estamos afuera. Voy a prender las dos. Luego me dicen cómo ponerle más tiempo al teléfono, ¿no? Ahí están prendidas las dos. Y no sé por qué se ve la imagen como de lado. Yo tendría que rotar la imagen. No sé por qué se ve de lado. Ahora voy a apagar las dos. Ok. La cámara va así. A ver, déjame ver. Ahí está. Está mejor eso. Profe, nos queda un minuto. Ok, hago el corte y regreso, ingenieros. ¿Aquí pantalla principal o algo así? Todavía no se ve. No está No compartiendo estoy pantalla, profe. compartiendo pantalla, perdón. Share screen. A ver, ahí ven. Sí. ¿Dónde le muevo para el tema, para el Lo tiempo? puse en pantalla y brillo. No, aquí no. Luces de pantalla de bloqueo. No, aquí quiere algo, ¿no? No, atrás y pantalla y brillo. Ahora aquí dice 30 segundos, pero está bloqueado. Es que sí lo tienen ahorrador de batería, profe, su teléfono. Es por el ahorrador de batería. Y Parece entonces, que sí. ¿cómo quito eso? ¿En A batería? ver, en batería. Sí, modo de ahorro de energía. Quito eso, ¿verdad? Ya lo quité. A ver, ahora sí, en pantalla y brillo. Sí, ya están 2 minutos. Pues ya está mejor, le voy a poner 5 minutos. Porque es una lata que se apaga esto. Ok. Ahora sí, vamos con la cámara. Cámara. A ver qué pasa. Ahí está. Uy, como una vista aérea. Bueno, fíjense bien, ingenieros. Ahí va, espérenme. Quito esto. Alexa, enciende luz 1. Alexa, volumen 6. Alexa, enciende luz 2. Esta Alexa no sé por qué tiene el volumen bajo. Alexa, apaga luces. Ahora qué. Alexa, enciende luces. Alexa, apaga luz 2. Muy bien, Alexa, apaga luz 1. muy bien. Aunque está diseñado para trabajar con un control remoto, ingenieros. ¿Qué pasó?
Es compatible con Alexa siempre y cuando tengas esta cosita. A ver, no sé si lo están viendo. Una latita con esto. Ahí está. Sí, esta cosa es un hub, ingenieros infrarrojo. ¿Qué lata con los letreros? ¿Qué le doy cancelar o aceptar?